población sobre un territorio non é infinito. É dicir, que nun territorio determinado non pode estar crecendo hacia infinito unha población. E non pode crecer nin a población nin a capacidade de explotación de un número finito de población sobre ese territorio. É dicir, se nós temos, este é unha parábola do labrego que te chamaría eu, temos unhos prados determinados, con unha medida determinada, e poñemos unhas vacas, hai un número de vacas máis alá do cual unha de dúas, ou as vacas empezan a pasar fame ou temos que coller máis prados. Bueno, en este sentido me plantexo o concepto, o vou dicir en castelán porque en galego non sona tan claramente a contradicción, o concepto de crecimiento sostenible non é unha contradicción en términos. Bueno, he dicho antes durante la exposición que autores como Naredo o como Fernández Durán así lo creen, ¿no? Desde luego, si el término que empleamos es crecimiento, ¿no? Y lo que ha sugerido hasta la actualidad el término crecimiento, me parece que sí, que hay una contradicción en los términos. Si se distingue previamente entre crecimiento y desarrollo, se pone el acento en que puede haber un desarrollo fundamentalmente cualitativo, etcétera, etcétera, tal vez se puede llegar a atenuar, digamos, la contradicción o el conflicto entre los términos. Pero tú además introduces otro asunto que aquí no había salido, que me parece que es importante, ¿no? Que es el asunto de la población, digamos. Bueno, digamos que tradicionalmente las personas favorables, ¿no?, a un cambio radical, antisistémico, etcétera, desde mediados del 19 en adelante han sido antimalthusianos. Dejemos aparte la discusión acerca de qué tipo de ley es esta ley de Malthus sobre crecimiento aritmético y crecimiento geométrico, que se discute, ¿no? Desde luego, no creo que sea una ley del tipo de la ley de la caída de los graves, ni mucho menos, ¿no? Dejémosla aparte, ¿no? Y todo lo que habría de corregir. De todas formas, yo creo que desde finales de los 70, principios de los 80, cualquier persona sensible que quiera seguir pensando en términos radicalmente antisistemas tiene que tener en cuenta ese asunto y sus consecuencias. Quiero decir, el asunto que planteó Malthus, ¿no? Ya hace tiempo un autor que ya murió, alemán, que se llamaba Harik, introdujo el asunto a finales de los 70, principios de los 80, una reconsideración del punto de vista de Malthus, en el que traía a consideración precisamente algunas cosas que había escrito el último Engels, en que rectificaba el punto de vista habitual sobre Malthus y el malthusianismo. A pesar de lo cual, yo creo que habría que seguir precisando y decir que de todas maneras, muy probablemente el asunto de la población no es el asunto central. Es uno de los asuntos que hay que tomar en consideración. No me gusta mucho el punto de vista de Ehrlich, por ejemplo, que considera que todo el problema es que somos demasiados ya los humanos en este planeta que no da de sí para sostenerse si seguimos creciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Porque somos demasiados en unos sitios y somos todavía demasiados pocos en otros, y eso complica mucho la situación. Pero sí que es verdad que me parece que hay que tenerlo en cuenta, y que desde un punto de vista científico, obviamente, eso tiene consecuencias importantísimas, ¿no? Sobre todo si va ligado o si se lo vincula a otro de los efectos de la globalización neoliberal, que a mí me parece gravísimo en el momento actual, ¿no?, que es la tendencia cada vez más acentuada a la homogeneización cultural y lingüística, ¿no?, que es uno de los efectos de la globalización neoliberal
del que no siempre se habla o se habla mucho menos que de sus efectos estrictamente económico-sociales, ¿no? Y es verdaderamente gravísimo. Es decir, para poner un ejemplo que me parece deplorable, cada año que veo las imágenes en televisión de esta memez llamada Rally París-Dakar o Barcelona-Dakar, las imágenes de los centauros estos en coche y moto pasando por las dunas de los desiertos africanos ante la cara de espanto de los que viven allí, la verdad es que se le ponen a uno los pelos de punta. Y también lo puedo decir en broma, ¿no? Como lo decía el Roto en un viejo chiste de estos que publica por ahí, que tiene mucha razón. ¿Para qué viajar? Decía uno de los monos del Roto, si ya todo es Occidente. Y joder, todo el mundo viajando, todo el mundo haciendo turismo. Y es verdad, una de las consecuencias terroríficas de la globalización neoliberal que estamos viviendo es justamente esta. Bueno, los sociolingüistas están calculando el ritmo de desaparición de parte de las lenguas minoritarias existentes en el mundo. Eso es tan grave, o en algunos casos más grave, que la cantidad de especies animales en peligro de extinción, de las que algunos se preocupan más que del peligro que corren lenguas y culturas minoritarias existentes en un mundo así, ¿no? Para acabar, por lo que a mí hace. No, pero en este punto, porque me ha venido a la memoria un asunto que estaba planteado antes que liga con este. En vez de empezar diciendo contra el sistema, en vez de empezar haciendo declaraciones antisistema, que aprecio moralmente mucho, por supuesto, yo creo que es mejor camino el análisis que va poniendo de manifiesto poco a poco que si queremos simplemente un mundo mejor, más igualitario, más libre y más habitable, a poco que lo pensemos concretamente con los datos que nos proporcionan economistas, sociólogos, ecólogos, etcétera, etcétera, se entra en conflicto con el sistema. O dicho de otra manera, el antisistema tiene que estar fundamentado analíticamente para que las personas que quieran cambiarlo lleguen a la conclusión de que realmente hay que cambiarlo. En esto el viejo Fourier utopista tenía mucha razón cuando escribía aquello de: el problema es que si decimos que queremos un mundo nuevo, distinto, alternativo, y eso a aquellos a los que se lo decimos lo ven como un horizonte a largo plazo, no se moverán para conseguirlo. No se moverán para conseguirlo. Por tanto, creo que es mejor vía la otra, la del poco a poco, paso a paso, ojo, en el análisis, no en la actuación, en el análisis, para que cada cual con su conciencia vaya llegando a la conclusión de que efectivamente lo que se quiere, lo que se desea, aquello a lo que se aspira, choca de verdad con el sistema existente. Porque la otra vía, que es la de decírselo previamente, yo creo que funciona peor. Es decir, la de el empezar el discurso diciendo sencillamente, ¿no? Por ejemplo, para poner el ejemplo más próximo de los que tenemos aquí, ¿no? Si uno dice que la lucha sociomedioambiental, para que la pastera no esté aquí en el 2018
entra directamente en conflicto con el sistema de entrada, ¿no? Pues seguramente habrá unos cuantos que efectivamente estarán ya convencidos, ¿no? Pero me parece que es mejor ir paso a paso, ir llamando la atención acerca de cómo realmente entra en conflicto y dónde está el conflicto realmente, ¿no? Cómo se juntan los intereses de los unos y de los otros y de los de más allá, y cómo finalmente para salir de ese conflicto se necesita ir más allá del caso concreto en el que estamos, ¿no? Este es mi punto de vista, que puede estar completamente equivocado, por supuesto, pero es una reflexión que me parece que se puede hacer desde distintos puntos de vista y que no siempre comparten los amigos que yo tengo, ¿no? Es decir, que a veces piensan que si uno no dice explícitamente desde el principio a dónde quiere ir, se corre el riesgo de convertirlo todo en movimiento sin más, ¿no? Admito la crítica, pero me parece que el mejor punto de vista en esto sigue siendo, ya lo he dicho antes, ¿no? Sigue siendo el de Maquiavelo. Mejor conocer los caminos que conducen al infierno, enseñar a la gente por qué conducen al infierno y, ¿cómo decirlo?, si hay paraíso se os dará por añadidura. Catro cousas, pero brevísimo. Dúas son pequenas precisións. Unha é que a portavoz de Vía Campesina en España e en Galicia, e secretaria do Sindicato Labrego Galego, intervirá pola tarde aquí. Xa o dices antes. A segunda é que aquí houve maio do 68 en Galicia. O que pasa que desde as metrópolis a veces non se ve. O que pasa que foi en febreiro e marzo, ¿no? E adiantamos un pouco os franceses, pero houve importante vinculados circunscrito a Universidade de Santiago e que deu lugar un pouco a xestación de realidades que hai hoxe, pero vamos, non me vou a parar por eso, ¿no? E en cuanto á cuestión, aparentemente sin importancia, é sobre o slogan dos ante a globalización de outro mundo é posible. Ese slogan suscribe cualquiera, incluídos obviamente os que fixeron este mundo. Ese slogan podía ser de cualquier época da historia, ¿no? Escribían os ilustrados, escribían os aí do feudalismo, e hoxe suscribían sin duda ninguna cando lle convén cambio, porque está vivo o Fondo Monetario, o Banco Mundial. Hoxe está perdido, porque este slogan efectivamente está metido, pero penso que moito máis preciso ideolóxicamente, outro mundo mellor é posible. Así digo os cubanos, ¿no ves? De acuerdo. Para evitar, es decir, estamos en un mundo en el que desde hace mucho tiempo cualquier palabra buena alternativa puede ser convertida en lo contrario y en porquería con muchísima facilidad, como venimos viendo desde hace décadas, ¿no? No se puede hacer uno la ilusión de que encuentra la palabra, el eslogan, etcétera, que no lo comercialicen, ¿no? La explicación de eso es muy sencillo, es decir, la publicidad es una de las bases del funcionamiento del sistema y de la obtención de beneficios, y no hay que ser demasiado listo para calcular que una buena parte de la inteligencia de la humanidad está precisamente dedicada a eso. Por eso, aunque no nos gusten nada muchos de los anuncios que aparecen en la televisión, pues uno tiene que reconocer que técnicamente, profesionalmente, hay mucha inteligencia detrás porque hay mucho dinero. Me parece mejor el eslogan que dicen. Ahora, es verdad que cuando el primero y el segundo y el tercero que dijo lo de otro mundo es posible, pues inmediatamente detrás ponía condonación de la deuda externa de los países empobrecidos. Tasa Tobin, no en el sentido en que decía James Tobin, sino en otro sentido que también, etcétera, etcétera. O renta básica o salario social garantizado como forma posible de
salario, de ciudadanía, etcétera, etcétera, con independencia de que se trabaje o no se trabaje en el sistema productivo o soberanía alimentaria. Es decir, la concreción del otro mundo es posible venía después. Y claro, si nos quedamos simplemente en la frase otro mundo es posible, pues a todo el mundo le parecerá más o menos bien. Esta es otra de las cosas que tiene, digamos, los eslóganes, que resumen un tipo de pensamiento, un tipo de actuación que por lo general atrae mucho más de lo que se supone que pueden ser las gentes que estarían completamente de acuerdo con todos los objetivos de ese movimiento, sin duda. Y precisamente por eso dentro de él pues habrá una parte claramente antisistema y otra parte que muy probablemente no lo es, como ya se está viendo después del último foro social mundial celebrado en Porto Alegre. Cualquiera que haya seguido con un poco de detenimiento allí ocurrido, pues se dará cuenta de que ya estamos ahí, en la vieja discusión acerca del hasta dónde, sin ninguna duda. Pero bueno, esa es una discusión que hay que hacer. Bueno, nosotros mientras tanto cuando empezábamos pues hablábamos de eso, un mundo más libre, más igualitario, más habitable, ¿no? Aquí se ha puesto el acento en lo posible. Yo creo que bueno, pensando un poco en términos de Fourier, si uno dice posible, hay mucha más gente que se apunta, digámoslo así. Ahora, que nos conviertan eso en lo contrario que fue, en lo contrario de lo que fue o de lo que quiso ser inicialmente, pues me parece inevitable. En realidad ha ocurrido con todas las grandes palabras del lenguaje político. Bueno, lo que llamamos hoy, mejor dicho, lo que se llama habitualmente democracia hoy en día, pues si uno se pone la mano en el corazón y aún sin ponérsela, Dios mío, joder, ¿a qué cosa están llamando democracia a esta gente? Y es una de las grandes palabras de la cultura occidental. Hay un poeta satírico austriaco que ya murió, que a mí me gusta mucho, se llama Erich Fried, que en uno de estos poemas dentro de un libro que se titulaba Poemas apátridas, escribía una reflexión que se titulaba En la ciudad, sobre esto de la democracia que estaba muy bien. Decía, llego a la ciudad y pregunto, ¿quién manda aquí? Y me dicen, el pueblo, naturalmente. Y yo digo, naturalmente, el pueblo, pero ¿quién manda realmente? Pues eso. Y así sucesivamente. Es decir, a mí, que me digan alguna de las grandes palabras de la cultura y la tradición liberadora europeo-occidental, que con perdón el poder no haya convertido en mierda. ¿Hay alguna? No me suena que quede ninguna. Mierda. ¿Eh? La palabra mierda. No, pero estoy pensando, ya lo sé, ¿no? Estoy pensando en eso, libertad, igualdad, socialismo, comunismo, todas esas grandes y maravillosas palabras por las cuales además se ha derramado tanto sudor y tanta sangre, pues efectivamente, es decir, las han ido convirtiendo en todo lo contrario de lo que significaron inicialmente, ¿no? Así que se comprende que el viejo León Felipe, haciendo una reflexión así terrorífica sobre estas cosas, dijera aquello de, como sabemos, ¿no? Hasta qué punto
se han convertido en este mundo las doctrinas en templo para acabar siendo lo contrario de lo que se dijo, etcétera, etcétera, acaba con un verso de estos que le deja a uno pasmado. Dice León Felipe, y el que tenga una doctrina que se la coma. Que se la coma quiere decir que no se apunte a nadie, claro, dado el asunto, que es terrorífico. Eso sí que es peor que esperarlo todo de la santidad, ¿no? Que desde el punto de vista, obviamente, político, no hay santos. Nunca ha habido santos. Y de los otros no lo sé muy bien. Sintomáticamente hay un estudio sociológico por ahí que dice que por lo menos el 88,9% de los declarados santos por la Iglesia Católica hasta 1960 eran todos de las clases, no, tal vez no, pero sintomáticamente eran todos de las clases altas. Joder, ya es raro que no haya santos pobres o proletarios, ¿no? Es como para pensarse qué cosa más extraña. Pues nada. Estamos por... Había otro, ese señor anterior, pero estamos por encima del tiempo, tenemos que cerrar, sin tiempo.